Lo que vas a escuchar en esta historia te helará la sangre, porque nadie, en sus cabales más limpios, puede imaginar que un hijo sea capaz de arrastrar a su propia madre por la tierra ardiente, levantando un madero astillado para golpearla sin un ápice de piedad. Pero lo verdaderamente asombroso, lo que trasciende la simple maldad del hombre y se interna en los terrenos de lo sagrado, no fue la crueldad desmedida de este hijo, sino el guardián inesperado que bajó de los cerros silenciosos para salvarla. Te imaginas a un imponente caballo blanco, de pelaje tan puro que parecía brillar con luz propia, sin riendas, sin herraduras, sin jinete alguno, plantándose con valentía frente al agresor y alzándose en dos patas para defender la vida de una anciana indefensa? Esta historia es real, estremece las fibras más íntimas del alma y nos demuestra, con la contundencia de un rayo, que cuando los seres humanos callamos ante la injusticia y miramos hacia otro lado, el cielo mismo encuentra la forma de hablar. Si alguna vez en tu andadura por este mundo te has sentido invisible, desamparado o traicionado por aquellos que debían protegerte con su propia vida, no te vayas. Esta historia es el bálsamo que tu corazón necesita escuchar el día de hoy. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola de estas historias que tocan el corazón y transforman vidas. El sol de las 3 de la tarde en el valle de Lomas de la Cruz no era un dador de vida. Era un mazo de hierro fundido que caía sin misericordia sobre las tejas partidas de la vieja casona familiar. El aire se mascaba espeso, cargado de calina y de una desidia que parecía flotar en cada rincón del pueblo. En el patio de la casa marcada con el olvido, la tierra estaba tan seca que se había rajado en pequeñas grietas, como si el suelo mismo tuviera sed de compasión. Las gallinas permanecían inmóviles bajo la sombra escasa de un mezquite viejo, con el pico abierto, intentando robarle un poco de frescura al viento caliente que solo traía el olor a bosta seca y a alfalfa marchita. Allí, de rodillas sobre la tierra que quemaba a través de la tela gastada de su falda, estaba doña Mercedes. A sus 76 años, la vida le había cobrado cada día con arrugas profundas que surcaban su rostro como los caminos de herradura que subían a la sierra. Sus manos, nudosas por la artritis y curtidas por décadas de lavar ajeno y sembrar maíz, removían despacio la tierra en una pequeña maceta de barro donde intentaba revivir un geranio de flores tristes. Tenía puesto un rebozo deshilachado de color azul desteñido, el mismo que usaba desde que su esposo, don Mateo, había fallecido hacía ya 12 inviernos. Mercedes suspiró. Un suspiro largo, que parecía venir desde los cimientos de sus huesos adoloridos. Mientras acomodaba un puñado de tierra suelta alrededor del tallo reseco, su mente, cansada de tanto rumiar dolores en silencio, viajó hacia el pasado. Recordó cuando ese mismo patio, hoy tan desolado, estaba lleno del aroma a albahaca fresca y tortillas recién infladas en el comal de leña. En aquellos años, su hijo Manuel era apenas un niño de ojos claros que corría descalzo tras las mariposas amarillas, riendo con una inocencia tan pura que parecía capaz de ahuyentar cualquier tormenta. Mercedes aún podía sentir la tibieza de sus manitas cuando se acurrucaba en su regazo para huir del ruido de los truenos de julio. ¿En qué recodo del camino se había extraviado aquel niño? ¿En qué momento el maíz dulce de su infancia se había convertido en la hiel que ahora amargaba el alma de su único hijo? Un crujido violento en el zaguán de madera la sacó bruscamente de sus pensamientos. El polvo del patio se levantó en un torbellino gris bajo las botas pesadas de Manuel. Tenía 38 años, pero la amargura le había endurecido las facciones, dándole el aspecto de un hombre gastado por los vicios y la desidia. Llevaba la camisa de manta sucia, desabrochada hasta el pecho, revelando una piel curtida por el sol y empapada en un sudor espeso que olía a mezcal barato y a noches de juego en las cantinas del Bajo. En sus ojos oscuros no había luz, solo una sombra pesada, un resentimiento añejo que parecía buscar un culpable para su propia desdicha. ¿Dónde tienes el dinero del arriendo, mamá?
rugió Manuel con una voz pastosa, arrastrando las palabras con una agresividad contenida que hizo que las pocas gallinas del patio corrieran a buscar refugio tras el lavadero de piedra. Doña Mercedes no levantó la mirada de inmediato. Sabía, por la triste experiencia de los últimos años, que mirar a su hijo a los ojos cuando llegaba en ese estado era como arrojar gasolina al fuego. Con los dedos temblorosos siguió acomodando la tierra del geranio, intentando infundirse una fuerza que ya no poseía. «Hijo», comenzó a decir con un hilo de voz, pausada, suave, como quien intenta calmar a una bestia salvaje. «No ha llegado ningún dinero. El señor patrono dijo que este mes las cosechas se perdieron por la sequía y que no habría paga hasta la próxima luna». «¡Mentira!», gritó Manuel, dando un paso al frente que hizo crujir las hojas secas del mezquite. «Tú siempre me ocultas las cosas. Crees que soy un tonto, pero sé muy bien que guardas las monedas bajo el colchón, prefiriendo que yo me muera de hambre antes que darme lo que por derecho me pertenece. Esta casa es mía, el terreno es mío, y tú solo eres un estorbo que consume lo poco que queda». La anciana soltó un leve quejido y, apoyándose con dificultad en una de las piedras del arriate, intentó ponerse de pie. Sus piernas, cansadas por el peso de los años, temblaron visiblemente. Se ajustó el rebozo azul sobre los hombros, un gesto instintivo de buscar protección donde ya no la había. «Manuel, por el amor de Dios, mírame», suplicó Mercedes, alzando por fin sus ojos nublados por las cataratas y las lágrimas contenidas. «Soy tu madre, la que te dio el pecho, la que pasó noches en vela curando tus fiebres, la que vendió lo último que le quedaba de su boda para que tuvieras zapatos nuevos cuando fuiste a la escuela. No tengo dinero, hijo mío. Lo único que me queda es esta tierra que tu padre levantó con el sudor de su frente, y no permitiré que la pierdas en las mesas de juego». Esas palabras, cargadas de una dignidad que Manuel no podía soportar porque ponían en evidencia su propia cobardía, terminaron por romper el último dique de su cordura. Una mueca de rabia animal deformó su rostro. No vio a la madre que lo había amado sin condiciones. Vio un obstáculo, una molestia, la encarnación de todas sus frustraciones. Con un movimiento brusco y carente de toda humanidad, Manuel estiró su mano callosa y la hundió con fuerza en la trenza canosa de la anciana. Mercedes dejó escapar un grito agudo, un lamento que pareció desgarrar el aire ardiente del patio. Sus débiles manos intentaron inútilmente soltarse del agarre de su hijo, pero la fuerza de Manuel era despiadada. Sin el menor reparo, la jaló hacia atrás, haciendo que su cuerpo frágil golpeara con un sonido sordo contra la tierra caliente. El dolor físico fue inmediato, pero el dolor del alma fue el que verdaderamente la paralizó. Doña Mercedes sintió cómo la tierra áspera le raspaba la piel del codo y cómo las piedras pequeñas se le clavaban en la espalda, mientras su hijo, poseído por una furia ciega, la arrastraba por el patio como si no fuera más que un costal de basura. Su vestido de algodón beige se desgarró por el borde, barriendo el polvo que se levantaba en una pequeña nube gris alrededor de la escena. «Hoy me vas a dar lo que quiero, vieja inútil», gritaba Manuel, con los ojos inyectados en sangre, mientras la soltaba cerca del corral vacío. «O me dices dónde tienes el papel de las escrituras, o aquí mismo se acaba tu terquedad». Mercedes yacía en el suelo, con la mejilla apoyada en la tierra ardiente que olía a polvo y a desolación. Sentía la respiración entrecortada y un hilo de sangre comenzó a brotarle de un raspón en la sien. A pesar del dolor, no soltó un solo insulto. Cerró los ojos y, con el poco aliento que le quedaba en los pulmones, comenzó a susurrar una plegaria que no pedía castigo para su verdugo, sino el auxilio de lo alto. «Señor, Padre mío, si aún me ves, si tu misericordia no se ha apartado de esta casa, mándame un ángel, porque ya no tengo fuerzas, ya no puedo sola con esta cruz».
Manuel se agachó y tomó del suelo un madero grueso y astillado, un pedazo de poste de encino que antes sostenía la cerca del corral y que ahora yacía podrido por el tiempo. Lo sopesó en su mano derecha. El peso del leño era suficiente para arrebatarle la vida a un ser tan frágil. Lo levantó en alto, tapando la luz del sol con su sombra alargada y monstruosa que se proyectaba sobre el cuerpo indefenso de su madre. «Habla de una vez», amenazó, tensando los músculos del brazo. Mercedes apretó los ojos, preparándose para el impacto que sabía que su cuerpo gastado no podría resistir. El tiempo pareció detenerse en una cámara lenta y asfixiante. El viento ardiente dejó de soplar de golpe. Las chicharras enmudecieron en las ramas de los mezquites. Hubo un silencio absoluto, denso, casi sagrado, como si la naturaleza misma contuviera el aliento ante la inminencia del peor de los pecados. Y entonces, el aire se rompió. Desde lo alto de los cerros pedregosos que rodeaban el valle, donde solo crecían los cactus y el viento soplaba con la fuerza de un lamento, se escuchó un relincho. No fue un sonido común de corral, fue un bramido de guerra, un trueno agudo que retumbó en las paredes de adobe de la casa y que pareció hacer vibrar el suelo mismo de Lomas de la Cruz. El sonido era tan imponente, tan lleno de autoridad, que el brazo de Manuel se congeló a medio camino en el aire. A través del zaguán abierto, envuelto en una densa nube de polvo dorado por el sol de la tarde, apareció un imponente caballo blanco. Era un animal majestuoso, de una alzada que superaba a cualquier bestia de la región. Su pelaje, libre de marcas de hierro o de sudor de montura, brillaba con un fulgor plateado que contrastaba con la aridez del entorno. No llevaba riendas, ni silla, ni herraduras en sus cascos que golpeaban la tierra con la fuerza de tambores de batalla. Su melena blanca caía sobre su cuello musculoso como una cascada de espuma salvaje, y sus ojos, grandes, profundos y oscuros, destellaban con una inteligencia que no pertenecía del todo a este mundo. El caballo no dudó. Avanzó con un trote firme y directo hacia el centro del patio, sin mostrar el más mínimo temor ante la figura de Manuel o el madero levantado. Con una precisión asombrosa, se interpuso entre el agresor y la anciana que yacía en el suelo. Su presencia era como una muralla de blancura pura que devolvió la sombra a la luz. Manuel, sorprendido y con el corazón martilleándole en el pecho por la repentina aparición, intentó recuperar su postura de tirano. Agitó el madero en dirección al animal, tratando de asustarlo con un grito que le salió quebrado de la garganta. «¡Atrás, bestia! ¡Vete de aquí! ¡Esta no es tu casa!». Pero el caballo blanco no era una bestia ordinaria. En lugar de retroceder, clavó sus cascos delanteros en la tierra rajada, irguió el cuello con una majestuosidad que helaba la sangre y se alzó sobre sus patas traseras. Su cuerpo se elevó imponente contra el cielo azul y dorado, tapando por completo el sol y proyectando una sombra gigantesca que cubrió a Manuel por entero. Las pezuñas delanteras del animal cortaron el aire a pocos centímetros del rostro del hombre, mientras lanzaba un nuevo relincho, tan profundo y lleno de poder que pareció remover el polvo de los cimientos de la casona. El impacto psicológico fue demoledor. Manuel dio un paso atrás, trastabillando con sus propias botas, y cayó de espaldas sobre la tierra seca. El madero de encino se le resbaló de las manos flojas y rodó por el suelo, quedando inofensivo junto al lavadero. El rostro de Manuel, antes enrojecido por el alcohol y la ira, quedó completamente pálido, desprovisto de toda valentía, con los ojos abiertos de par en par, fijos en la mirada imponente de aquel animal que parecía juzgarlo en silencio desde las alturas de su majestuosidad. El caballo bajó las patas delanteras con un golpe seco que levantó una pequeña cortina de polvo. No atacó a Manuel. No hizo falta. Se limitó a quedarse de pie frente a él, bufando suavemente, con la respiración rítmica y el pecho inflado, manteniendo la mirada fija en el hombre que seguía en el suelo,
temblando de miedo y de una extraña vergüenza que comenzaba a brotarle desde lo más profundo del pecho. Doña Mercedes, aún en el suelo, abrió despacio los ojos. Vio la figura blanca del caballo que la cubría con su cuerpo, sintió el aire fresco que parecía emanar de su pelaje, y por primera vez en muchos años no sintió soledad. Una lágrima limpia, desprovista de dolor y llena de una gratitud infinita, corrió por su mejilla cansada, perdiéndose en la tierra que la había visto sufrir en silencio. El milagro había bajado de los cerros, no con alas ni trompetas, sino con la fuerza pura, la lealtad y el relincho de un ángel de 4 patas. El sol de San Miguel de las Piedras no era un clima, sino un castigo silencioso que caía a plomo desde el mediodía, cuarteando la tierra del patio en la calle Los Milagros, como si quisiera abrirle heridas a la misma tierra. En ese rincón del mundo, donde las horas parecían transcurrir con la lentitud de una agonía, la calima flotaba sobre los techos de lámina, y el viento traía apenas un murmullo de hojas secas que se arrastraban por el polvo. En medio de ese letargo de piedra y olvido, el patio de la casa número 7 era el único lugar que aún conservaba un rastro de vida, aunque fuera una vida marchita y cercada por la desolación. Allí solía caminar doña Leonor. A sus 74 años, su cuerpo pequeño y encorvado parecía haberse moldeado con la misma arcilla de los cerros que rodeaban el pueblo. Su rostro, surcado por arrugas profundas que el sol del altiplano había tostado con paciencia, era el mapa de una existencia dedicada enteramente al trabajo y a la entrega. Llevaba siempre el cabello recogido en 2 trenzas canosas que le caían a los costados del cuello, como 2 cordones de plata vieja. Su vestimenta nunca cambiaba. Un modesto vestido de percal desteñido por las lavadas, cubierto por un delantal azul con 2 amplios bolsillos donde siempre cargaba alguna semilla, un pañuelo o su bien más preciado. Andaba descalza por el patio. Decía que las plantas de los pies eran las raíces de los seres humanos y que solo al tocar la tierra limpia, sintiendo su calor y sus asperezas, se podía mantener uno verdaderamente unido a la creación de Dios. Sin embargo, aquella casa que alguna vez albergó risas y el olor a pan recién horneado se había transformado, de la noche a la mañana, en una prisión invisible. Un calabozo de adobes donde el silencio pesaba más que las paredes mismas. La sombra que había oscurecido el hogar tenía nombre y apellido: Fernando, su único hijo. Fernando tenía 45 años, pero llevaba en el rostro la marca inconfundible de los hombres que han sido derrotados por sus propios vicios. Había regresado de la gran ciudad hacía unos meses, no con la frente en alto del hijo próspero, sino con la mirada hosca, los hombros permanentemente tensos y una maleta vacía de pertenencias, pero llena de deudas de juego. En la gran urbe, el azar y las malas compañías le habían devorado el alma. Y ahora, de vuelta en el pueblo, no veía en doña Leonor a la madre que se había desvelado por él, la que había vendido sus pocos animales para pagarle los estudios que nunca terminó. Para él, aquella anciana no era más que un obstáculo fastidioso, un cuerpo frágil que se interponía entre su desesperación y las escrituras del pequeño terreno familiar, el único patrimonio que le quedaba, y que él pretendía malvender para calmar a los acreedores que lo buscaban con amenazas de muerte. Aquella tarde, el calor dentro de la cocina de adobe era sofocante. Fernando permanecía sentado frente a la mesa de madera rústica, tamborileando los dedos con una impaciencia neurótica. Sus ojos oscuros, hundidos en unas ojeras grises, seguían cada movimiento de su madre con una mezcla de desprecio y cálculo. «¿Dónde están los papeles, mamá?», preguntó Fernando con una voz ronca que no buscaba dialogar, sino arrancar una respuesta por la fuerza. «Ya te he dicho 1000 veces que ese terreno no sirve para nada aquí. Está seco. En la ciudad puedo sacar un buen dinero por él. Es mi futuro el que está en juego, ¿no te importa?». Doña Leonor se detuvo junto al fregadero. Con un trapo húmedo, limpiaba despacio un plato de barro con un esmero que parecía una oración. Suspiró.
un suspiro que le tembló en el delantal azul. «Hijo», dijo con esa voz pausada que parecía venir del fondo de un pozo de paciencia. «Ese pedazo de tierra es lo único que nos dejó tu padre. Allí están enterrados sus esfuerzos y sus sudoraciones. Si lo vendes, nos quedaremos sin nada. ¿De qué vas a vivir cuando ese dinero se te vaya entre los dedos como el agua del río? Yo no te niego nada, mi hijo, pero esa tierra es sagrada. Es para tu vejez, para cuando ya no tengas fuerzas en los brazos». «Mi vejez me importa un comino», gritó Fernando levantándose de golpe y tirando la silla de madera, que golpeó el suelo con un estruendo seco. «Tú no entiendes nada. Te quedas aquí, descalza, rezando a tus santos de yeso mientras a mí me persiguen como a un perro. Necesito esas escrituras hoy mismo». Leonor no respondió. Agachó la cabeza, apretando los párpados para contener las lágrimas que ya le quemaban los ojos. Su silencio, una resistencia pacífica que Fernando no lograba comprender, lo irritaba aún más que cualquier insulto. El hombre caminó hacia ella, con los puños cerrados, pero al ver la fragilidad de su madre, una crueldad más fría y calculadora se apoderó de sus pensamientos. Sabía que no la convencería con palabras, así que decidió que el encierro y el sufrimiento doblegarían la voluntad de la anciana. Con un movimiento tosco, Fernando la tomó del brazo. Leonor no opuso resistencia física. Su cuerpo era demasiado débil para luchar contra un hombre en la plenitud de su fuerza. Dejó que él la condujera a través del patio ardiente, con sus pies descalzos rozando las piedras calientes que antes le daban consuelo. Al fondo del patio, medio oculto por unas ramas secas de higuera, se alzaba el cuarto de herramientas. Era una pequeña construcción de adobes viejos y techo de lámina galvanizada que carecía de ventanas. Allí dentro, el aire solía estancarse con el olor a óxido, a madera podrida y a aceite de motor usado. La única luz que entraba lo hacía por las rendijas de la puerta de madera carcomida por el polvo y las polillas. Fernando abrió la puerta de un tirón, levantando una nube de polvo gris que hizo toser a la anciana. Sin la menor consideración, la empujó hacia el interior sombrío. «Ahí te vas a quedar hasta que dejes la terquedad, mamá», dijo Fernando, con una frialdad que no parecía humana. «Cuando te canses de la oscuridad, me dices dónde tienes la llave del baúl con los papeles». El golpe de la puerta de madera al cerrarse sonó como una sentencia de muerte en el patio silencioso. Inmediatamente después, se escuchó el chirrido del cerrojo de hierro y el golpe seco del candado al cerrarse. Dentro del cuarto, doña Leonor se quedó inmóvil. La oscuridad la envolvió de golpe, una negrura espesa que solo se veía interrumpida por delgados hilos de luz dorada que cruzaban el aire desde las grietas del techo de lámina. El calor allí dentro comenzó a subir rápidamente, transformando el espacio en un horno asfixiante. El olor a metal oxidado y a tierra acumulada le dificultaba la respiración, haciendo que su garganta se secara al instante. Leonor caminó despacio, tanteando las paredes de adobe frío con sus manos arrugadas, hasta que encontró un rincón donde sentarse sobre unos costales de yute vacíos. No lloró de rabia. No maldijo al hijo que había llevado 9 meses en su vientre y al que había arrullado con canciones de cuna bajo la sombra de los árboles del pueblo. En lugar de eso, metió la mano en el bolsillo de su delantal azul y sacó su rosario de madera, cuyas cuentas estaban pulidas y desgastadas por los años de tantas oraciones compartidas con la soledad. «Dios te salve María, llena eres de gracia», comenzó a murmurar en un susurro tembloroso, mientras sus dedos nudosos comenzaban a recorrer las cuentas de madera. Afuera, la vida de San Miguel de las Piedras seguía su curso lento e indiferente. En la calle Los Milagros, los pocos vecinos que pasaban evitaban mirar hacia la casa número 7. Fernando, de pie junto a la entrada, mantenía una fachada de normalidad fría. «Fernando, ¿y tu mamá? Hace días que no la vemos barrer el patio», preguntó una tarde doña Chabela,
una vecina de toda la vida que solía compartir con Leonor las hierbas de olor. Fernando forzó una sonrisa desganada, sacudiendo la cabeza con un fingido aire de resignación y tristeza. «Ay, doña Chabela», dijo, bajando la voz como si compartiera un secreto doloroso. La pobre ya no está bien de su cabeza. La demencia la ha tomado por completo. El otro día intentó salirse desnuda a la calle y se pierde por los caminos del cerro. Por su propia seguridad tengo que mantenerla adentro, descansando. Me parte el alma verla así, pero no hay más remedio que cuidarla en la intimidad de la casa. La vecina suspiró, persignándose con premura ante la supuesta desgracia. Pobre doña Leonor, tan buena que ha sido siempre. Que Dios le dé paciencia, Fernando. Cuidar a un enfermo de la mente es una cruz muy pesada. Sí, una cruz muy pesada, repitió Fernando, con una mueca cínica que ocultaba la prisa por volver a la cantina. Mientras tanto, en la penumbra asfixiante del cuarto de herramientas, el tiempo parecía haberse derretido. Doña Leonor llevaba ya 2 días sin probar bocado de comida y sin que una sola gota de agua fresca aliviara el ardor de su garganta reseca. La lengua se le sentía hinchada y el pecho le subía y bajaba con dificultad por la falta de aire y el calor sofocante que se acumulaba bajo el techo de lámina. Sus fuerzas físicas se estaban desvaneciendo, pero en su rostro, iluminado tenuemente por los delgados rayos de luz que cruzaban la oscuridad, no había desesperación. No guardaba rencor en su corazón. En su mente no había espacio para el odio hacia Fernando. Sabía que su hijo estaba enfermo, no del cuerpo, sino del alma, consumido por una ambición que no le pertenecía y por miedos que no sabía cómo nombrar. Cada cuenta del rosario de madera era una súplica, no por su propia liberación, sino por la salvación de aquel niño que una vez corrió por su patio con los ojos llenos de luz. «Perdónalo, Señor», susurraba Leonor con los labios partidos y secos. «No sabe lo que hace. Limpia su corazón de esa negrura. Devuélveme al hijo que crié». De pronto, en medio del silencio denso del encierro, Leonor detuvo su oración. Aguzó el oído, con el corazón latiéndole con una fuerza inusual en su pecho frágil. Fuera del cuarto, en los límites del patio que daban al cerro, se escuchó un leve murmullo. No era el viento caliente, ni el crujir de las ramas de la higuera. Era algo distinto. Un sonido rítmico, un roce suave sobre las piedras sueltas, como si una presencia majestuosa y silenciosa estuviera rodeando su prisión de adobe, esperando el momento justo para que el cielo volviera a hablar en la calle Los Milagros. La tarde del jueves se arrastraba con un letargo espeso y asfixiante, como si el mismísimo cielo de San Miguel de las Piedras se hubiese quedado sin aire para respirar. No soplaba ni la más mínima brisa. Las copas de los mezquites permanecían inmóviles, suspendidas en una calima amarillenta que borraba los bordes de los cerros lejanos. En el patio de la calle Los Milagros, el silencio ya no era de calma, sino una zozobra muda que pesaba en los techos y se colaba por las rendijas del suelo. Las piedras del patio irradiaban un calor abrasador que subía como vapor de un horno de cal. Y el aroma a tierra calcinada se mezclaba con el olor rancio del encierro que emanaba del fondo del terreno. Para Fernando, ese calor no era solo un clima, era una hoguera que le ardía por dentro, alimentada por el pánico y la desesperación que le devoraban las entrañas. A mediodía, 2 hombres de rostros sombríos y miradas que no conocían el perdón se habían apostado en la esquina del callejón. Le habían entregado un papel arrugado, manchado de grasa y sudor, con un mensaje breve que no admitía réplicas ni esperas. O pagas antes del anochecer, Fernando, o la tierra de este patio se tragará tu cuerpo. Las deudas de juego de la gran ciudad lo habían alcanzado por fin, y el abismo se abría bajo sus pies con la urgencia de una sentencia de muerte. Ya no le quedaban amigos a quienes pedir prestado, ni pertenencias que empeñar, ni mentiras que inventar. Solo le quedaba el terreno de su madre,
el único escudo que podía interponer entre su vida y el filo de sus acreedores. Fuera de sí, con las manos temblando de una manera que no podía controlar y el sudor corriéndole por las sienes como gotas de cera caliente, Fernando corrió hacia el fondo del patio. Sus botas levantaron ráfagas de polvo gris que quedaron suspendidas en el aire estancado. Llegó a la puerta carcomida del cuarto de herramientas, donde el candado de hierro parecía reírse de su propia miseria. Con dedos torpes y desesperados, introdujo la llave en la cerradura. El sonido metálico del candado al abrirse, un clac seco e implacable, resonó en el patio como un disparo en la noche. Abrió la puerta de madera de un manotón, haciéndola golpear contra el adobe de la pared. La penumbra del interior del cuarto pareció exhalar un suspiro caliente y viciado. Allí, en el rincón más oscuro, sobre los costales de yute deshilachados, yacía doña Leonor. Su cuerpo, debilitado por 2 días completos de un ayuno forzado y sin una sola gota de agua que aliviara su garganta reseca, parecía haber perdido toda su consistencia. Su delantal azul estaba cubierto de polvo gris, y sus trenzas canosas se habían deshecho parcialmente, enredándose con los restos de telarañas y paja seca del suelo. Su rostro, pálido y sudoroso, reflejaba una fatiga que ya no era de este mundo, pero sus dedos ásperos y descalzos seguían aferrados con una tenacidad inquebrantable a las cuentas de su rosario de madera. Fernando no vio en ella a la madre que lo había amparado en cada caída. Vio únicamente su salvación material. La tomó del brazo con una brusquedad despiadada, hundiendo sus dedos callosos en la carne frágil de la anciana. «Muévete, vieja terca. Se te acabó el tiempo de jugar a las escondidas», gritó con una voz desencajada, ronca por la rabia y el miedo que le apretaban la garganta. Leonor dejó escapar un gemido sordo, un lamento ahogado que apenas tuvo fuerza para convertirse en sonido. Sus pies descalzos, secos y agrietados por el polvo, se arrastraron sin fuerza sobre la tierra caliente mientras su hijo la sacaba a empujones de la penumbra del cuarto de herramientas, llevándola a rastras por el patio ardiente hasta el centro del terreno, bajo el sol implacable que caía como plomo derretido. Al llegar al claro del patio, los pies de la anciana cedieron por completo. Cayó de rodillas sobre la tierra caliente, un golpe seco que levantó una pequeña cortina de polvo gris alrededor de su falda desteñida. El calor del suelo le quemó las rodillas desnudas, pero Leonor apenas lo sintió. El dolor que verdaderamente la estaba asfixiando era el de ver la mirada de su hijo. Una mirada desprovista de toda pizca de amor filial, habitada únicamente por una ambición ciega y un pánico salvaje. «Firma esto de una vez», rugió Fernando, arrojando sobre el polvo, justo frente a las rodillas de su madre, un papel arrugado con el sello de transferencia de la propiedad, junto con un bolígrafo de tinta negra. «Firma o te juro por Dios que de aquí no te levantas. No voy a dejar que me maten por tu culpa». La anciana miró el papel con los ojos empañados por las cataratas y las lágrimas que finalmente comenzaron a correr, limpiando delgadas líneas sobre sus mejillas cubiertas de polvo. Mientras observaba el papel, un recuerdo lejano cruzó por su mente cansada. La tarde en que Fernando, siendo apenas un niño de 5 años, se había raspado la rodilla en ese mismo patio. Mercedes, su nombre de pila que Fernando ya no usaba, lo había levantado en brazos, limpiándole el polvo y besándole la herida mientras le prometía que nada malo le pasaría mientras ella estuviera a su lado. Ahora, ese mismo niño, convertido en un hombre de espaldas anchas y alma endurecida, la miraba desde lo alto con un odio que ella no comprendía. «Hijo», susurró Leonor, y su voz sonó como el crujido de una hoja seca bajo la bota. «Mi Fernando, no me hagas esto. No manches tus manos con este pecado. No te destruyas así». La piedad en las palabras de su madre, en lugar de calmarlo, encendió aún más la chispa de su desesperación. Fernando se agachó y tomó del suelo un madero pesado,
un trozo de poste de pino que su padre había cortado años atrás para sostener la parra y que ahora yacía arrumbado junto al aljibe. Lo levantó con ambas manos, tapando la luz dorada de la tarde con su sombra gigantesca que se proyectaba sobre el rostro indefenso de Leonor. «No me hables de pecados», gritó, con la mandíbula apretada y las sienes latiéndole con violencia. «Firma, o te juro que este madero será lo último que veas. Firma, maldita sea». Doña Leonor sintió que sus fuerzas físicas se agotaban por completo. El calor del sol le nubló la vista y el dolor de su cuerpo deshidratado la hizo tambalear. Miró el madero levantado y luego miró a los ojos de su hijo, donde solo vio el abismo de una furia que ya no pertenecía al Fernando que ella había criado. Comprendió que no había palabras humanas capaces de romper esa coraza de negrura. Con un último esfuerzo de su alma inquebrantable, Leonor cerró los ojos, juntó sus manos temblorosas alrededor del rosario de madera y levantó el rostro hacia el cielo despejado. Con la poca voz que le quedaba, una voz que nació de lo más profundo de su fe y de su desamparo, entregó su última súplica. «Señor, Dios mío, tú que ves a la viuda y al huérfano, tú que conoces el dolor de esta madre, no dejes que mi hijo cometa este crimen. Mándame un amparo, Señor. Mándame un protector antes de que sea tarde». En ese instante preciso, como si la plegaria hubiera rasgado el velo invisible que separaba la tierra del cielo, un relincho ensordecedor quebró el silencio del valle. No fue el sonido de un animal ordinario. Fue un rugido de bronce y viento, un eco agudo que retumbó en las lomas de San Miguel de las Piedras y pareció sacudir las piedras calientes del patio. Desde el monte seco que colindaba con la parte trasera del terreno, allí donde las ruinas de una antigua capilla de adobe y piedra se caían a pedazos bajo el olvido, apareció un destello de blancura pura. Era el imponente caballo blanco de las leyendas del pueblo, un animal indomable, de crines salvajes que flotaban en el viento como hilos de plata y ojos oscuros que brillaban con el fulgor de las tormentas de verano. Dicen los viejos de la calle Los Milagros que ese caballo no tenía dueño, que pertenecía a las almas del purgatorio y que rondaba las ruinas sagradas protegiendo los senderos de los cerros. El majestuoso semental venía al galope, con el pecho inflado de aire y los cascos levantando una tormenta de polvo dorado que brillaba bajo el sol de la tarde. Avanzaba con una determinación que parecía guiada por una mano invisible. Al llegar al límite del patio de doña Leonor, donde una vieja cerca de tablas de madera podrida delimitaba la propiedad, el animal no detuvo su carrera. Con un impulso poderoso, el caballo blanco embistió la cerca con el pecho. El sonido de las tablas de pino al romperse, un crujido seco y violento de madera astillada, se escuchó en todo el callejón. Fragmentos de madera vieja volaron por el aire como hojas secas en un vendaval, y el majestuoso animal se adentró en el patio con los cascos golpeando el suelo de tierra con la fuerza de un rayo. Fernando se quedó paralizado. El madero de pino que sostenía en alto tembló en sus manos, y la ira de su rostro fue reemplazada en un microsegundo por un pánico gélido ante la presencia de aquel gigante blanco que parecía haber descendido de las nubes del cerro para pedirle cuentas por su crueldad. El caballo no venía a pastar, venía con la determinación de un soldado que ha recibido una orden directa del cielo, y sus ojos oscuros se clavaron con fijeza en el hombre que levantaba el madero contra su madre. El majestuoso semental blanco no dio tregua a la duda ni al titubeo. Con un paso firme que hacía crujir los cascotes del patio, se interpuso de inmediato entre el cuerpo doblado de doña Leonor y la silueta amenazante de Fernando. El soplido de sus fauces era un viento helado en medio de aquella tarde de fuego. Resoplaba con una fuerza tan descomunal que levantó del suelo pequeños remolinos de polvo grisáceo y hojas secas de higuera, creando una barrera turbulenta de tierra flotante que pareció aislar la escena del resto del universo. La respiración del animal, rítmica y profunda, llenó el aire de un olor a ozono,
a hierba de altura y a cerros indómitos. Un olor limpio que chocaba violentamente contra el tufo a mezcal descuidado y a encierro rancio que exhalaba la ropa de Fernando. El madero de pino, que hasta hacía un segundo parecía un arma implacable en manos del hijo desnaturalizado, comenzó a temblar. Fernando sintió que el frío de la madera se le transmitía a los huesos de los dedos, agarrotándoselos. Quiso dar un paso al frente, forzar su voluntad, demostrarse a sí mismo que no era más que una bestia lo que se interponía en su camino. Pero el caballo blanco leyó su más leve intención antes de que sus músculos pudieran ejecutarla. En un movimiento pausado que pareció ocurrir en la lentitud de los sueños, el semental dobló las articulaciones de sus patas traseras y elevó su inmenso cuerpo en el aire. Sus cascos delanteros, libres de herraduras y pulidos por el roce constante de las piedras de la sierra, se agitaron en el aire caliente como dos martillos de plata. Las crines salvajes se desplegaron a los costados de su cuello como un estandarte de guerra en medio de la polvareda. De su garganta profunda brotó un bramido ensordecedor, un relincho tan agudo y cargado de una autoridad ancestral que pareció quebrar las tejas de la casona y hacer vibrar los adobes de las paredes más viejas del callejón. El eco de ese grito animal no se desvaneció. Rebotó en los cerros de piedra de San Miguel, regresando al patio con la fuerza de un coro invisible. Pero lo más terrible para Fernando no fueron los cascos que amenazaban con partirle la frente, sino la mirada de la bestia. Cuando el caballo volvió a posar su peso sobre la tierra, sus ojos oscuros, grandes y desprovistos de todo parpadeo, se clavaron directamente en los suyos. No era la mirada asustada o salvaje de un animal acorralado. Era una mirada profunda, limpia, cargada de una severidad tan absoluta que parecía atravesar la carne y los huesos de Fernando para hurgar en los rincones más oscuros de su conciencia. En esas pupilas negras, Fernando se vio reflejado tal como era. Un cobarde consumido por las deudas de juego. Un mentiroso que había arrastrado a su propia madre por el polvo para salvar su pellejo. Era como si una presencia divina severa y antigua habitara temporalmente el cuerpo del semental para juzgar la mezquindad de un hijo contra la mujer que le había dado el aliento. Paralizado por un miedo primario, de esos que no nacen de la razón sino del instinto más antiguo de la especie, Fernando sintió que la fuerza se le escapaba por las plantas de los pies. Sus dedos finalmente se rindieron. El pesado madero de pino resbaló de sus manos sudorosas y cayó a la tierra con un golpe sordo e inofensivo, levantando una minúscula bocanada de polvo. Dio un paso hacia atrás, luego otro, arrastrando las botas, con los brazos caídos a los costados y la respiración entrecortada. Sus piernas, de repente débiles como juncos secos, se negaban a sostenerlo firmemente ante el juicio silencioso y constante de aquel animal blanco que seguía bufando despacio frente a él, manteniéndolo a raya. El estruendo violento de la cerca al romperse, sumado a los relinchos repetidos y desesperados del semental, no tardó en rasgar el espeso letargo en el que dormía la calle Los Milagros. Las campanas de la tarde aún no sonaban, pero el pueblo ya estaba despertando de su apatía. Primero fueron murmullos temerosos detrás de los zaguanes. Luego, los rostros intrigados de los vecinos comenzaron a asomarse por encima de las bardas de adobe que delimitaban los patios vecinos. Las miradas, antes esquivas, se clavaron con asombro en el patio de la casa número 7. La maestra Alicia, que acababa de cerrar las puertas de la escuela Benito Juárez y aún cargaba su cuaderno de calificaciones bajo el brazo, apresuró el paso al escuchar el alboroto. Junto a ella corrió don Goyo, el panadero, cuyas manos todavía guardaban el polvillo blanco de la harina de trigo del último lote de bolillos. Detrás de ellos, con paso apresurado y el rostro encendido por la premonición del desastre, avanzaba doña Mercedes, la vecina que vivía frente a la pequeña capilla abandonada y que siempre había sospechado de las explicaciones evasivas de Fernando.
Los tres cruzaron el zaguán entreabierto y el portón roto, cuyas tablas astilladas yacían esparcidas en la entrada como mudos testigos de la irrupción del caballo. Al entrar al patio, se detuvieron en seco. El cuadro que contemplaron les heló el alma. Ahí, en el centro de la tierra reseca, bajo la luz mortecina de la tarde, yacía doña Leonor de rodillas. Su extrema degradación física era evidente a los ojos de toda la comunidad. La delgadez extrema de sus brazos, el delantal azul manchado de la suciedad acumulada de la prisión del cuarto de herramientas, las costras de tierra pegadas a sus rodillas desnudas y los labios partidos, blancos por la deshidratación severa que la consumía. Sus trenzas canosas, deshechas y enredadas con paja, la hacían parecer una sombra olvidada en su propio hogar. Sus manos arrugadas, sin embargo, seguían apretando con devoción el rosario de madera contra su pecho herido. Y a unos pasos, la humillación pública de Fernando era total. El hombre que se presentaba ante los vecinos como el hijo abnegado que cargaba con la supuesta demencia de su madre, estaba ahora acorralado contra la pared de adobe por un majestuoso semental blanco que no le permitía moverse. El terrible secreto de su crueldad, que durante días había ocultado bajo falsas excusas y mentiras piadosas, quedaba finalmente expuesto, desnudo y sin defensa alguna, ante los ojos de toda la comunidad que lo observaba en un silencio de tumba. ¡Santo Dios!, exclamó doña Mercedes, llevándose una mano temblorosa a la boca, mientras las lágrimas comenzaban a brotarle de inmediato. «Leonor, mi pobre Leonor, ¿qué te han hecho?». La maestra Alicia dejó caer su cuaderno sobre el polvo del patio, sin importarle que las hojas se mancharan. Corrió de inmediato hacia donde estaba la anciana, pero se detuvo un instante, mirando con respeto y temor al caballo blanco. El semental giró levemente la cabeza, la miró con sus ojos profundos y en un gesto de infinita delicadeza dio 2 pasos laterales para permitir que la maestra se acercara a Leonor, sin descuidar por un segundo su posición de guardia frente a Fernando. Don Goyo, el panadero, apretó los puños con una rabia que le encendió el rostro. Miró el madero tirado en el suelo, vio las marcas rojas en las muñecas de doña Leonor y luego clavó sus ojos en Fernando, que seguía pegado a la pared, inmóvil y con la mirada fija en el suelo, incapaz de levantar la cara para sostener el juicio de sus vecinos. «¿Con qué demencia senil, Fernando?», dijo don Goyo, con una voz que temblaba de indignación. «Con que la tenías adentro descansando por su propia seguridad. Eres un monstruo. La tenías encerrada como a un animal de desecho mientras se moría de hambre y de sed». Fernando tragó saliva, pero no encontró palabras en su garganta seca. El aire caliente del patio parecía asfixiarlo, y el murmullo de los vecinos que se agolpaban en la entrada comenzaba a cerrarse sobre él como una red de hierro. Las acusaciones no venían solo de los labios de don Goyo, venían de la presencia misma de doña Leonor y del semental blanco que seguía bufando despacio, como un testigo mudo que ya había dictado su sentencia de verdad en la calle Los Milagros. Con el patio de la calle Los Milagros colmado de miradas acusadoras y el majestuoso caballo blanco vigilando cada uno de sus movimientos con la fijeza de una estatua de mármol, el orgullo de Fernando terminó por desmoronarse por completo. No quedaba ya rastro del hombre hosco que un día pretendió señorear sobre la flaqueza de su madre. Tampoco del deudor desesperado que había levantado un madero de pino para arrancar una firma con el filo del miedo. Frente a la mirada severa del semental y el murmullo reprobatorio de sus propios vecinos, Fernando sintió que el peso de su propia infamia le doblaba las coyunturas. Sus rodillas, que antes lo sostenían con la rigidez de la soberbia, cedieron de golpe sobre la tierra reseca, la misma tierra donde doña Leonor había dejado el rastro de su arrastre. El hombre ocultó el rostro entre sus manos ásperas, manchadas de polvo y de la desidia acumulada de sus días de juego. Los hombros le temblaron violentamente mientras comenzaba a brotarle del pecho un llanto ronco,
un sollozo profundo y desgarrador que parecía salir de una herida demasiado tiempo ignorada. Era el llanto del que se descubre desnudo en su miseria, el que comprende que ha tocado el fondo más oscuro del abismo humano al levantar la mano contra la misma sangre que lo había arrullado. «Perdóname, mamá», logró articular entre los sollozos que le asfixiaban la garganta. «Perdóname por lo que me he convertido, por el daño que te he hecho, por haber olvidado quién soy. Me perdí en esa maldita ciudad, mamá. Me perdí en el juego y en las deudas, pero nada justifica lo que te hice. Perdóname, por el amor de Dios». Doña Leonor, que permanecía de rodillas a unos metros, sostenida apenas por los brazos compasivos de la maestra Alicia, sintió que el milagro no estaba en la presencia del caballo, sino en la grieta que finalmente se abría en el corazón endurecido de su hijo. La infinita misericordia que solo una madre posee, esa fuerza misteriosa que no sabe de lógicas humanas ni de cuentas pendientes, la impulsó a moverse. A pesar del cansancio extremo de su cuerpo debilitado, de la sed que le quemaba la garganta como arena caliente, y de los dolores que le atenazaban las articulaciones, la anciana se arrastró lentamente sobre la tierra seca. Su delantal azul barrió el polvo del patio mientras avanzaba despacio, pulgada a pulgada, hacia el hombre doblado por el remordimiento. Cuando estuvo frente a él, Leonor extendió sus brazos débiles, temblorosos, y rodeó con delicadeza la cabeza de su hijo. Con sus dedos arrugados y nudosos, pulidos por la oración y el sufrimiento silencioso, apartó las manos de Fernando y comenzó a limpiar las lágrimas que le corrían por las mejillas toscas, mezclándose con la tierra del patio. «Hijo mío», susurró la anciana con una ternura tan profunda que pareció enfriar de golpe el aire sofocante de la tarde. «Te perdoné antes de que me encerraras en ese cuarto oscuro. Una madre no puede guardar rencor contra el fruto de su vientre». «Tu dolor es mi dolor, Fernando, y si tuviste que caer tan bajo para volver a mirar al cielo, entonces bendito sea este día. Levántate, mi hijo, que la negrura ya se ha ido de esta casa». Los vecinos que presenciaban la escena desde el zaguán roto y por encima de las bardas de adobe se quedaron mudos. Incluso don Goyo, el panadero, que hacía un instante apretaba los puños con deseos de linchamiento, sintió que una lágrima le limpiaba el rostro cubierto de harina. En aquel patio calcinado de San Miguel de las Piedras, el aire pareció llenarse de una quietud sagrada, un silencio reverente ante el misterio del perdón incondicional. El caballo blanco, que se había mantenido firme como un escudo de plata entre la agresión y la flaqueza, pareció comprender que su labor de justicia había concluido. Sus orejas, antes tensas y orientadas hacia atrás en señal de alerta, se relajaron. Bajó la cabeza lentamente, dejando que su respiración rítmica acariciara la espalda encorvada de doña Leonor. Con una delicadeza inconcebible para un animal de semejante alzada, el semental rozó suavemente el hombro de la anciana con el hocico tibio, como entregándole una muda bendición y asegurándose de que la paz había retornado al hogar de la calle Los Milagros. Luego dio media vuelta con un andar pausado, solemne y elegante. No corrió, no relinchó más. Simplemente caminó a través de las tablas rotas de la cerca que él mismo había destrozado con el pecho, y se enfiló hacia el sendero pedregoso que subía a los cerros altos, allí donde las ruinas de la antigua Capilla de las Almas se perdían entre los nopales y el viento de la sierra. Los vecinos le abrieron paso con un respeto casi religioso, persignándose al verlo pasar, convencidos de que habían sido testigos de la marcha de un mensajero divino de 4 patas. Las semanas que siguieron a aquella tarde de milagro trajeron consigo una transformación que no solo sanó la casona número 7, sino que removió la conciencia entera de San Miguel de las Piedras. El pueblo, que durante días había preferido ignorar los ruidos sordos de la casa vecina, despertó de su letargo de indiferencia. La maestra Alicia, don Goyo y doña Mercedes lideraron una movilización comunitaria que no se había visto en años.
Los vecinos se unieron para ayudar a doña Leonor a restaurar su hogar. Don Goyo aportó la cal para blanquear las paredes de adobe que la humedad y el abandono habían oscurecido. Los jóvenes del callejón ayudaron a reconstruir la cerca del patio con postes nuevos de encino, limpiando de maleza y escombros el viejo cuarto de herramientas que ya nunca más volvería a ser una prisión. Fernando, por su parte, no huyó del pueblo. Con el alma verdaderamente quebrada y reconstruida desde el arrepentimiento, asumió los trabajos más pesados de la reconstrucción, laborando de sol a sol con el lomo doblado y la cabeza baja, buscando en cada golpe de martillo y en cada puñado de mezcla purgar la culpa de su transgresión. Trabajaba en silencio, sirviendo a su madre con una devoción callada que devolvió a su rostro la luz de los días limpios de su infancia. Para conmemorar el día en que la justicia del cielo se vistió de coraje animal, Don Goyo y Fernando construyeron juntos una pequeña cruz de madera de mezquite. La tallaron a mano, puliendo los bordes con esmero y paciencia, y la plantaron con firmeza justo al lado del portón nuevo de la entrada, allí donde el semental blanco había irrumpido para quebrar la mentira. En la base de la cruz, con letras sencillas grabadas a punta de navaja, escribieron una frase que los viajeros se detenían a leer con respeto. Aquí el cielo habló sin palabras, y la fe se quedó a cuidar el patio. Esta historia, que aún hoy se cuenta bajo la sombra de los portales en San Miguel de las Piedras mientras la tarde se va tiñendo de violeta, no es solo un relato de milagros y sucesos asombrosos en un pueblo olvidado. Es en realidad un espejo colgado frente a nuestras propias almas, una invitación silenciosa y profunda a reflexionar sobre la andadura de nuestras propias vidas en este mundo de ruidos y prisas. ¿Cuántas veces, cegados por el orgullo, la ambición o el egoísmo cotidiano, hemos lastimado con nuestras acciones o nuestros silencios a las personas que nos dieron todo su amor sin condiciones? ¿Cuántas veces hemos preferido levantar el madero de la soberbia antes que abrir los brazos al perdón? El rencor y la desidia son prisiones invisibles que nosotros mismos construimos a nuestro alrededor. Calabozos oscuros de adobe donde se nos va secando el alma y la garganta de tanta sed de amor verdadero. Sin embargo, aun en medio de nuestra negrura más profunda, el cielo nunca deja de enviarnos señales para que corrijamos el rumbo. Señales silenciosas, que a veces se visten con la nobleza de un animal fiel, con la palabra oportuna de un vecino, o con la caricia inesperada del viento de la tarde. Queremos preguntarte el día de hoy, con el corazón abierto y en la intimidad de este momento, ¿eres capaz de ver esas señales que la vida y el cielo te envían para enmendar tus pasos? ¿Hay alguien en tu vida a quien debas pedir perdón o a quien debas perdonar para liberar tu alma de la prisión invisible del orgullo? Déjanos tu opinión, tu sentir y tu experiencia en los comentarios que leemos con tanto respeto y cariño debajo de este vídeo. Y si esta historia ha tocado alguna fibra sensible en tu alma o te ha devuelto un poco de la esperanza perdida, no te vayas sin compartirla con un amigo, con un familiar o con alguien que se sienta invisible el día de hoy y necesite recordar con urgencia y con fe el poder sanador y transformador del perdón verdadero. Recuerda que a veces los ángeles no bajan del cielo con alas de seda, sino con patas firmes de coraje y un relincho que despierta las almas dormidas. Que Dios te bendiga siempre en tu camino.